Bendiciones a todos los hermanos que están aquí presentes. Es un placer nuevamente estar con todos ustedes para disfrutar este tiempo en la presencia del Señor. Vamos a hacer una pequeña oración y empezamos. Padre, te damos gracias y te bendecimos por estar aquí con nosotros. Tú declaras que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí tú estás, Señor. Y nosotros, convencidos de que tú estás aquí, te damos las gracias y te pedimos que tú seas quien dirija todo lo que se va a hacer aquí, Señor. Aquel que está cansado, dale fuerza. El que está caído, levántalo. Al que está enfermo, sánalo, Señor. El que está, Dios mío, débil, fortalécelo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar con la serie Una convicción personal verdadera. Una convicción personal verdadera. Si usted nota cada una de las palabras, es una convicción personal verdadera. Y ya que decimos verdadera es porque viene de la verdad. Y Jesucristo es la verdad. Hoy vamos a ver si podemos terminar, si no, pues entonces será la semana que viene. Vamos a leer el capítulo 4 de Romano nuevamente, donde tenemos la base de nuestra reflexión, en capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él, mencionando a Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad. Ya usted sabe por qué se duda, ¿verdad? Es por incredulidad. La convicción no tiene lugar a la duda por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe o su convicción le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada por justicia. Ahí te voy a poner una raya en blanco y pone su nombre. Sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada. O sea, tu fe se te cuenta como que tú estás haciendo lo que Dios dice. Eso es a lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. La semana pasada estábamos diciendo qué parece convicción que no es. Y hablamos de la preferencia. Estuvimos compartiendo acerca de la preferencia. Uno de los puntos era la preferencia, que parece ser convicción, pero no lo es. La preferencia tiene opción, la convicción no tiene opción. La convicción es lo que Dios dijo y punto. Nótese que estas cosas espirituales, la fe, el amor, la esperanza, el gozo, el odio, el rencor, la vanidad, el orgullo, estas cosas tienen un objeto, tienen en qué apoyarse. Por ejemplo, el amor tiene un objeto, la fe tiene un objeto, el odio tiene un objeto, no es así al aire. La convicción tiene un objeto. Y el objeto de la convicción no es lo que la palabra te prometió, sino es que es la palabra misma. El objeto de tu fe no es lo que la palabra que la produjo te prometió. El objeto de tu fe es la palabra que la produjo, que es el mismo Jesucristo. Él es la palabra, en el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que el objetivo de nuestra convicción no es lo que Dios dijo que nos va a dar, ni la esperanza que tenemos. La convicción nuestra, el objetivo de nuestra convicción es la palabra. Dijimos que la palabra es la que va a hacer las cosas, no tu convicción. Tu convicción es simplemente para agarrarte de la palabra que lo dijo, que ella es que lo va a hacer, según Isaías 55. La preferencia tiene opción y tiene alternativas. La preferencia no conlleva prioridad. La convicción sí conlleva prioridad. O sea, si tenemos convicción, toda nuestra prioridad está enfocada en lo que a Dios le agrada, no en lo que nosotros preferimos, sino en lo que a Dios le agrada. Eso es nuestra prioridad. Cuando una persona lo que está es con preferencia, su prioridad es lo que esa preferencia demanda. Porque la preferencia, así como la convicción, va a demandar cosas. Pues la preferencia demanda. Si tú tienes preferencia de una cosa, ella misma va a demandar qué es prioritario y qué no es prioritario. Entonces la preferencia no conlleva prioridad, no conlleva sacrificio. Recuérdate que por eso fue que lo preferiste, porque lo calculaste, lo pensaste y preferiste no sufrimiento. Preferiste lo que más te acomodaba. Preferiste lo que creías que era. Preferiste lo que viste sin ningún tipo de sacrificio. Por eso se llama preferencia. Prefiero esto antes que esto. Si voy a pasar por aquí, pues es duro. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cómo se doblega la preferencia. En el jardín de Getsemaní, donde Él ganó nuestra victoria, pues, dicho sea de paso, en el jardín fue que perdimos nuestra comunión con Dios, y ahí fue que la recuperamos nuevamente, cuando Jesucristo dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando Él estuvo ahí enseñándonos que tú tienes opciones, tú tienes opción a decir no quiero esto, no quiero lo otro, pero al final tú tienes que decir: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús, ahí cuando Él lloraba y gritaba y se lamentaba y nos dijo, lo repitió varias veces, que pasara la copa. La copa era que ellos se iban a separar por primera vez. No era la muerte, porque Él estaba listo para la muerte y Él sabía que Él iba a morir. La copa amarga para Él es: me voy a separar de mi Padre. Pero Él nos enseñó que aunque Él prefería que le pasaran esa copa, al final Él dijo: hágase tu voluntad. Y como usted sabrá, la voluntad de Dios siempre está opuesta a la voluntad nuestra, porque hay un pleito entre la carne y el espíritu. Entonces la preferencia no conlleva sacrificio, no conlleva dependencia, porque la convicción conlleva dependencia en Dios. Usted está convencido de algo de Dios y tiene que depender de Dios, porque no va a venir inmediatamente. Se van a ver cosas que van a ser opuestas, que usted está mirando, opuestas a lo que a usted le gustaría que ocurra, y usted no está teniendo control de lo que está ocurriendo. Entonces usted va a tener que depender de Dios, tal vez por un tiempo desconocido para usted. Mire, cuando Dios promete algo, si usted va al libro de los Hechos, cuando dijo: vayan y esperen la promesa del Padre, ¿verdad? Él le dijo a ellos, a los discípulos: vayan y esperen la promesa del Padre. Ellos se fueron, ellos tuvieron la convicción y se pusieron a esperar al Padre. Dicho sea de paso, ellos no tuvieron todo el tiempo en el aposento alto. Ellos iban al templo, iban a las casas,
y allí oraban, oraban y oraban. ¿Qué ellos hicieron mientras esperaban la promesa? Número uno, oraron. Número dos, estaban en armonía los unos con los otros. Número tres, tenían intimidad con Dios, o sea, en el templo y en las casas. Mire algo, hoy en día la gente ha cambiado de reunirse con los demás hermanos, o sea, quedarse en su casa y desde allí escuchar uno o dos o tres predicadores. No tiene nada de malo. Nunca la palabra de Dios había corrido tanto como ahora. Que predique todo el mundo. Porque antes había nada más grandes nombres predicando. Ahora la palabra se soltó. Ahora cualquier persona puede agarrar un teléfono y predicar. Gloria a Dios por eso. Moisés reprendió a alguien que vino y le dijo que andaba alguien haciendo. Jesús también reprendió y dijo, déjalo que hablen. Así mismo yo digo, hablen por ahí, por Facebook. Pero el oyente tiene que saber que se tiene que reunir con los demás hermanos. Entonces ellos tenían intimidad con Dios. Ellos tenían dependencia porque Jesús no le dijo que era dentro de 10 días. Él le dijo, váyanse y esperen la promesa del Padre. Tenían dependencia. Mientras se espera la promesa, hay que tener dependencia en Dios. ¿Qué más tenían? Obediencia. Obedecieron. Ninguno empezó a hacer otras cosas, sino en el templo, por las casas, andaban juntos, siempre estaban juntos y siempre estaban orando, obedeciendo lo que Jesús le había dicho, y era esperar la promesa. Estaban edificando la relación con Dios. Mira, lo que sucede mientras tú estás esperando lo que Dios te prometió, es que Dios nos está fortaleciendo, está edificando nuestra relación con Él, nos está preparando para cuando la promesa la recibamos, que no la perdamos. Mira, Dios esperó 25 años para darle el hijo a Abraham. Y si tú notas, Abraham flaqueó unas cuantas veces. Su fe no estaba tan fuerte como para él haber recibido a Isaac. Tú ves que flaqueó cuando se fue para Egipto, cuando el hambre. Luego flaqueó cuando mintió con temor. Luego flaqueó nuevamente cuando le permitió a Sara que le diera por mujer a Agar. O sea, él estaba flaqueando, todavía no estaba listo para recibir la promesa de Dios. Así que a veces estamos, que Dios nos ha prometido algo y pasa el tiempo y tiempo y tiempo y no lo recibimos. Y es que todavía no estamos nosotros listos. Dios no se está preparando para nada, como dicen muchos predicadores. God is getting ready. God is not getting ready, God is being ready. Dios nos está preparando a nosotros para que podamos retener lo que Él nos ha dado. Mira, ahí dentro de la promesa que tiene que ver con la convicción. Primeramente, una promesa que Dios hace es un juramento que Él hace. Lo segundo es que Dios penetra en su conocimiento y nos declara a nosotros qué es lo que nos toca a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Si tú notas, yo sé que hay varios puntos acerca de la predestinación. Hay personas que no creen en la predestinación, pero nuestro sabio Dios pudo ver con la mente que Él tiene haber predestinado cada segundo de nuestras vidas. Oh sí, si no creemos en esto, estamos minimizando la sabiduría infinita de nuestro Dios. Entonces, antes de la fundación del mundo, cada uno de nosotros fue diseñado y asignado para algo. Y vinimos con un paquete preparado. Entonces Dios lo que hace es que va allá y ve todo lo que Él preparó, todo lo que Él te dio antes de enviarte a esta tierra, antes de que Adán pecara, y te dice, te promete algo, ya sea que te lo pone en el corazón, que te lo enseña, te lo ilumina o lo que sea, pero se convierte en una promesa, que es un juramento que Dios hace, es una declaración
que Dios nos hace de lo que ya Él había designado antes que naciésemos aquí. Si tú miras a David, dice David en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, y habla diciendo que Dios estaba allí viendo que todas las cosas se formasen como estaba en el libro. Y dice, para que viendo todas las cosas que luego fueron formadas, que estaban en tu... Está viendo cómo el rey de Israel fue diseñado. Había un libro donde tenía escrito todo cómo era que David iba a ser, porque David iba a ser un rey. Y Dios aseguró que todo iba a salir de acuerdo al libro. En la palabra de Dios aparecen 3 libros. El día que hablemos de los libros, vamos a hablar de esos 3 libros que hay, 3 libros mayores que hay. El libro de la vida, el libro de las batallas de Dios y esas cosas están ahí en la Biblia. Pero estoy hablando de las promesas, que son un juramento que Dios hace basado en lo que ya Él hizo antes de haberte enviado a esta tierra. Y esto es lo que debemos de hacer mientras esperamos aquellas cosas que Dios nos ha prometido. Recuérdate que Dios no miente y que su palabra no retorna vacía. Pero la preferencia parece convicción, no lo es. Y dijimos que la preferencia no conlleva obediencia, no conlleva buscar la voluntad de Dios, ni conlleva guianza del Espíritu Santo, porque es conveniencia tuya. Tú sabes, si tú eres maduro en el Señor, tú sabes que si te metes en conveniencia y consultas al Espíritu Santo, tú sabes que Él te va a decir que no. Entonces tú lo que haces es que no lo consultas. Y si lo consultas, te hablas tú mismo. Y dice, Dios me dijo, y Dios me dijo, pero es simplemente una conveniencia que tú tienes, que tú viste que iba a haber algo difícil si seguía la convicción, y decidimos buscar la conveniencia. Hay personas que en el Señor lo que buscan es lo que le conviene a ellos. Y se va a ver, la conveniencia, sus resultados son inciertos, a diferencia de la convicción. Los resultados de la convicción es que tú vas a recibir lo que la palabra que produjo la convicción dijo, porque la convicción viene de la palabra de Dios y es producida por el Espíritu Santo por la palabra. Y tómese por convicción la palabra fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. ¿Ves? La fe o convicción es producida por el Espíritu Santo en el corazón del hombre por la palabra de Dios. Y eso es un regalo que Dios nos hace para que creamos lo que Él dice. Pero la conveniencia parece ser convicción, pero no lo es. ¿Qué otra cosa parece ser convicción y no lo es? La presunción. Voy a definir la palabra presunción. Estuve chequeando el diccionario Voz de la Real Academia Española y la palabra presunción es formar consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real a partir de ciertos indicios o señales. No viene de una palabra de Dios, más bien viene de un deseo con motivos oscuros. Esto es cursiva añadida. Esto es cursiva añadida. Presumimos a veces de que tenemos convicción, pero lo que tenemos es una presunción. Cuando tú dices, voy a hacer esto por fe, y no viene de una palabra que Dios te dio y que el Espíritu Santo produjo convicción en tu corazón, eso se llama presunción. Vamos a tal sitio que Dios va a hacer milagros y Dios no te dijo, voy a hacer milagros. Tú estás presumido, tú estás con una consideración o tú aceptaste una cosa como verdadera, porque es un deseo que tú tienes. Te gustaría que ocurra eso. Pero recuérdate que no corremos independientemente
de Dios. Dios dice que tus caminos no son los caminos de Él. Puede ser que tú lo hagas con buena voluntad, con buen deseo. Tal vez tú quieres que Dios se glorifique, cualquier cosa. Pero si Dios no te lo ha dicho, no lo declares. Ve tranquilo y órale a Dios si Él quiere. Padre, si es tu voluntad. Padre, si tú quieres. Porque tú no eres independiente. Dios no anda obedeciendo nuestras órdenes. Dios anda buscando que nosotros busquemos su voluntad y la hagamos. Él no cambió los papeles, que ahora nosotros le decimos a Dios lo que Él tiene que hacer. Si Dios no te revela algo, no te pongas a declararlo. Si Él te lo reveló, párate firme y declara y di, así dice Jehová, esto es lo que va a ocurrir. Sin temor a duda, si Dios te lo dijo y tú tienes la convicción, la plena convicción, y Dios te dijo exactamente cuándo es que eso va a ocurrir, porque Dios te puede decir una cosa ahora y va a ocurrir dentro de 20 años. Nótate entonces a Abraham, que se tomó 25 años, nótate a José, que se tomó varios años antes de que ocurriera, nótate al mismo David, que ocurrió varios años antes que David recibiera la promesa. O sea, Dios te puede decir algo hoy, no quiere decir que mañana ya tú lo tienes, porque recuérdate que nos va a preparar, nos va a capacitar, va a buildear, va a edificar una relación con Él, va a crear una intimidad con Él, porque cuando Dios te dice algo, entonces tú te tienes que acercar más a Dios día tras día para intimidar más con Él, para cuando esa promesa venga y tú la poseas, tú tengas las fuerzas necesarias para retener esa promesa. Porque, de lo contrario, la podemos perder la promesa, o lo que Dios nos da. Cuando Dios nos da algo, una bendición, sin la guianza de Dios, se te puede convertir en una maldición. Lo voy a repetir porque está bien bueno. Una bendición sin la guianza de Dios se puede convertir en una maldición. Aún tú recibes una bendición de Dios, todavía tú debes de seguir consultando a Dios para que eso no se te convierta en una maldición. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, la presunción no es convicción. Otro punto más que no es convicción y es la expectativa. La expectativa ni es esperanza ni es convicción. La expectativa es algo que a ti te gustaría que ocurra. Tú estás esperando que eso ocurra, es un deseo tuyo, tú la estás esperando de esa manera. Mira, la expectativa es enemiga de la fe. La expectativa no es esperanza. La fe, la palabra de Dios es la que produce esperanza. Al Dios prometerte algo, produce en nuestros corazones una esperanza de que vamos a recibir esto. Pero la expectativa son cosas que nosotros mismos nos formulamos para que sean así. Luego venimos y la espiritualizamos, la santificamos y buscamos el apoyo de Dios para que Dios apoye las expectativas que tenemos. Y ofrecemos una plegaria, ofrecemos un ayuno prolongado, ofrecemos qué sé yo cuántas cosas ofrecemos para que Dios se ponga de acuerdo con nosotros, porque nos gustaría que se cumpla esa expectativa. Vamos a observar de ahora en adelante cómo es que nosotros preparamos las expectativas. Tú verás que no hay mucho sufrimiento en la expectativa, no hay ninguna encrucijada en la expectativa, no hay dolor en la expectativa, no hay que estar esperando tanto en la expectativa. La expectativa tiene algo perfecto y va a ser así, 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 y no lo es. Cuando una expectativa no se cumple, eso se llama decepción. Lo contrario a expectativa es decepción.
una expectativa no cumplida se convierte en decepción. La expectativa no es convicción y sus resultados son inciertos también. Mira, la convicción conlleva sacrificio, porque está opuesto o tú tienes que dejar cosas o hacer cosas que no te va a gustar y eso se llama sacrificio. Tú vas a sacrificar ciertas cosas porque la convicción misma va a demandar que hay que sacrificar ciertas cosas. Y por eso es que tenemos la alternativa, por eso es que tenemos entonces la conveniencia y por eso es que buscamos la preferencia. Porque la convicción conlleva sacrificio. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Para que él tuviera convicción, demandaba sacrificio y obediencia. A empezar a depender, dejar el comfort zone, dejar todo lo conocido e irse a un sitio que él no conocía. Eso se llama convicción. La convicción conlleva un compromiso, ¿verdad? Con la convicción. Conlleva una determinación. Conlleva una dependencia. En Romanos 4:19 dice que ya casi como muerto. O sea, tenía que totalmente depender en Dios. Y Dios esperó hasta los 99, cosa que ya no había esperanza. Porque hay que depender de Dios. La convicción conlleva dependencia. La convicción conlleva guianza del Espíritu Santo. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Yo sé que a veces cuando Dios nos da una palabra o nos ilumina con una palabra, inmediatamente zarpamos y empezamos entonces nosotros a añadirle cosas para que esa palabra se cumpla. Recuérdate que la palabra misma va a hacer el trabajo, pero tú y yo debemos, es necesario, es imperativo que dejemos que la palabra nos dirija, nos dé la guianza de qué debemos hacer. Porque si no lo hacemos, lo que vamos es a dañar las cosas. Muchas de las derrotas nuestras vienen de que Dios nos da una palabra y nosotros nos vamos y empezamos a hacer cosas para ayudar a Dios. Y queremos ahora traer a Dios a que se ponga de acuerdo con nosotros. Y ok, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y así que Dios lo quiere, así que Dios quiere lo... Mira, todo, cuando Dios te da una palabra, ella tiene todo lo necesario para cumplir lo que ella prometió. Y lo más importante ahora es que tú y yo nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Mira aquí la promesa. A la tierra que yo te mostraré. No escoge por ahí, por abajo. Es que yo te voy a mostrar la tierra. Yo te voy a enseñar dónde está la tierra. Inclusive, dice un versículo ahí en Génesis que sucedió cuando Lot se separó de Abraham, que Dios lo llamó y le dijo, sal afuera, mira para acá, mira para allá, mira para acá. Ajá, sí, Señor. Mira, esa es la tierra tuya. Él estaba en medio de la bendición y no lo sabía. A veces tú estás en medio de la bendición y hasta que Dios no te ilumina la mente, tú no sabes que eso es tuyo. Porque tenemos que ser guiados, buscar la guianza del Espíritu Santo. No somos autosuficientes como para que Dios nos diga una cosa y partir de una vez a hacer cosas. Mira, te vas a cansar, te vas a frustrar, no vas a llegar a lo que Dios te prometió. Hay mucha gente que le ocurre esto. No llegan a conseguir lo que Dios le prometió porque dejaron
de ser guiados por el Espíritu Santo, dejaron de consultar a Dios sin una agenda. Porque cuando vamos a consultar a Dios no podemos llevar agenda. Tenemos que ir a lo que Dios nos diga. Y Él nos va a decir gustosamente, porque lo que Él te dijo, Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo lo va a hacer. La convicción conlleva confianza. Dice que se fortaleció en Romanos 4:20. Se fortaleció. La convicción tiene que tener confianza en el poder de Dios, en el amor de Dios, en la gracia de Dios. Tenemos que confiar que no importa cómo veamos las cosas, inclusive cuando las cosas van a llegar, cuando una bendición tuya que te ha prometido Dios va a llegar, entonces cuando se pone más difícil todavía, porque se tiene que ver el poder de Dios. Si se va poniendo fácil, entonces no es así. Se va poniendo más oscuro antes de que llegue. La convicción conlleva obediencia 100%. Digo 100% porque Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela. Y él se llevó consigo a Lot. Usted lo puede leer en Génesis 12:4 y Génesis 13:14. Romanos 4:19. La convicción conlleva paciencia. Paciencia. Vuelvo y lo repito. Paciencia. La impaciencia es bien peligrosa, pero muy peligrosa. Quiero, la paciencia es que no es lo que nosotros pensamos, que tú vas a aguantar ahí hasta que las vacas vengan para la casa. Until the cow come home. No, no, la paciencia conlleva discernimiento. La paciencia es un estado de ánimo que tú y yo vamos a tener hasta un tiempo predeterminado. ¿Cómo lo explico? Dice la Biblia que Dios tiene paciencia, ¿verdad? Pero la paciencia de Dios tiene un tiempo predeterminado cuando Él no va a estar más inerte, sino que Él va a actuar. Por ejemplo, desde el día que Jesús murió hasta que Él vuelva o hasta que ocurra lo que va a ocurrir, Dios está teniendo paciencia con el mundo. Cuando ese tiempo se acabe, Dios entonces va a empezar a actuar, porque Dios se propuso tener paciencia. La paciencia conlleva discernimiento, saber cuando el tiempo acerca de algo ya pasó. ¿Por qué lo digo? Porque el diablo se puede aprovechar de tu paciencia para seguirte maltratando y tú aguantando, porque tú quieres ser paciente. Y tú quieres ser paciente y tú vas a demostrar que tú eres paciente. Dije que la paciencia conlleva discernimiento. Tú y yo debemos discernir hasta cuándo tal cosa tiene que existir en nuestra vida. Y cuando llega el tiempo predeterminado que tú recibiste la revelación, se acabó la paciencia, acción ahora. Pero a veces quedamos estoqueados en una situación porque estamos teniendo paciencia. Paciencia es que tú dice, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, yo opto por no tomar decisiones, por no decir nada, por no enojarme, por no hacer esto. Eso se llama paciencia. Pero llegar a las 5:59, ya tú empiezas entonces a prepararte, porque a las 6:01 tú vas a hacer algo. Pero tú decidiste de las 6 de la mañana a 6 de la tarde tener paciencia. Así que la convicción conlleva paciencia. Tú esperar hasta que Dios haga lo que Él dijo que va a hacer. Y tú simplemente ser copartícipe de lo que Él va a hacer. No ayudarlo,
sino a dejarte guiar, a ser obediente, a ser dependiente, a dejarte moldear, por así decirlo, mientras espera lo que Él te dijo. Número 7, la paciencia, la convicción conlleva determinación. Mira, Ruth tuvo una determinación, Esther tuvo una determinación, Daniel tuvo una determinación. Toda esta gente, Débora la profeta tuvo una determinación, Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron una determinación, David tuvo una determinación. Tú sabes que David se jugó que Israel perdiera. Si David perdía, Israel perdía completo. Y él tuvo una determinación, porque la convicción determina que tú vas a tomar una determinación, porque no te puedes quedar ambivalente, no te puedes quedar en el medio. En el mundo espiritual no hay lugar intermedio. En el mundo espiritual o está de un lado o está del otro. No hay lugar intermedio. Lo siento, pero eso no ocurre. O aquí o allá. Jesús lo dijo claro, el que no es conmigo, contra mí es. No, es neutral, no hay neutralidad. El mundo espiritual no es como el mundo natural, que tú estás en el puente George Washington, que ni está en New York ni está en New Jersey, está en el medio. Si tú vas al medio del puente George Washington y pones un pie en Nueva York y un pie en New Jersey, tú estás neutral, ni en el uno ni en el otro. En el mundo espiritual no hay tal cosa como neutralidad. O eres una cosa o eres la otra. O está en una situación o está en la otra. Y por eso es que cuando te llegue una iluminación de una palabra de Dios, que Dios te diga algo, inmediatamente tú y yo debemos de tomar una determinación. Mira, a veces Dios nos dice una palabra para hacer algo, entonces nosotros queremos, con la mente vieja que tenemos, hacer lo que Dios nos dijo. Ningún problema se resuelve con la misma mente que fue creado. Toda situación conlleva más energía resolverla que la energía que se tomó hacer la situación. Entonces, cuando Dios nos dice algo, necesitamos una determinación, debemos tomar una decisión, porque la convicción de lo que la palabra te dio conlleva una determinación. Debemos de ser determinados. Eso es imposible, que nosotros nos quedemos neutrales cuando recibimos una palabra de Dios y esperar recibirla. Eso se llama en inglés insanity. Insanity. Creer una cosa diferente haciendo todo el tiempo lo mismo. Se llama insanity en inglés. Entonces, cuando Dios nos dice algo, eso va a conllevar algo que tenemos que hacer. La convicción no viene de las siguientes cosas. Mira bien, la convicción dijimos que es producida por el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Dios se reveló al hombre todo lo que el hombre necesita conocer de Dios, lo necesario para esta tierra, está revelado en la palabra de Dios. Ya Dios no está revelando nada acerca de él. Él está iluminando la mente acerca de lo que Él se reveló ya. O sea, de Génesis hasta Revelaciones, Dios se reveló de cómo es Él, si es prieto, es blanco, rubio o verde, qué sé yo, ya Él dijo cómo es Él. Todo lo que necesitamos saber, ya Dios nos lo dijo. Ahora necesitamos que Él nos ilumine la mente en cuanto a eso. Mira bien, para que no te dejes engañar, de dónde no viene la convicción. Cuando tú oigas esto y te produzca alguna sensación, no es convicción. Mira,
En, en 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 dice que palabra de excelencia, palabra de excelencia o vanas palabrerías. La convicción no viene de palabras de excelencia. La convicción no viene de vana palabrería. 1 Timoteo 1:6. Segunda Timoteo 2:16 dice que hay palabras profanas o vacías. 1 Timoteo 1:4 habla de fábulas. De las fábulas no viene la convicción. Y te voy a decir lo que quiere decir fábula. La palabra fábula ahí en el griego quiere decir mutos o mitos. De los mitos no puede venir convicción porque el Espíritu Santo no puede producir convicción de una fábula o de un mito, algo que se dice. Mira, el hombre que estaba en el pozo esperando que lo empujaran, estaba creyendo un mito, una fábula de que venía un ángel de tiempo en tiempo y batía las aguas. Y ahora tiene a Dios ahí hablándole, diciendo, ¿quieres ser sano? Es que no tengo que me entre. Cuando ese era, voy a decir una palabra, no la coja mal, ese era un fatal, que todo el mundo siempre estaba, siempre alguien se le cruzaba adelante. No, que cuando me van a entrar a mí, ya se me va otro adelante. Jesús no le está preguntando si se te fue uno adelante. Jesús te está diciendo, yo te estoy dando la palabra. Eso que te dijeron es mito. Tú no ves como tu condición. Tú tienes años ahí. Llegó tu solución, pero créeme a mí. ¿Tú quieres? No, que nadie me puede entrar, que siempre aparece alguien primero que yo. Así ocurre. Siempre estamos, eh, eso se llama fatalismo, que todo es negativo. Entonces las fábulas son mitologías. No podemos tener una convicción de paradas filosóficas, ni de sabiduría humana. ¿Cómo tú sabes cuando te están hablando con sabiduría humana? Primeramente, la sabiduría humana no conlleva amor. Todo lo que Dios hace tiene que conllevar amor porque Dios es amor. Cuando tú ves una palabra bien bonita, bien bella, por más bella que tú la veas, por más filosófica que tú la veas, examínala si tiene amor. Si no tiene amor, y entonces tú tienes que estudiar qué es el amor. Si está buscando, si esas palabras filosóficas, ahí lo que hay es un beneficio para el orador, para el que dijo la palabra, y todo lo que tú ves es beneficio para él, y busca lo suyo, y lo que está irritándose, ahí no hay amor, porque hay que hacer lo que él dijo, o si no se enoja, o se enoja él, o se enoja ella, ahí no hay amor. Porque esa palabra filosófica, bien linda, con mucha sabiduría humana, bien preparada, bien estratégica, lo que está buscando un beneficio para el que está diciendo lo que está diciendo. Tú vas a ver que cómo está él o ella con lo que te está diciendo. De ahí no puede venir la convicción porque el Espíritu Santo no la va a producir. Tú puedes tener una preferencia, tú puedes tener una conveniencia, tú lo vas a hacer, pero al final no es convicción. Filosofía, Colosenses 2, 8 al 10, de humana sabiduría. Eso te trae decepción, porque no es convicción. Cuando Dios le pase lista, cuando el fuego de la prueba, de la palabra venga, no va a pasar, se va a quemar. Dice que son hojarasca. Entonces, la convicción conlleva, como dijimos, esas cosas. Y la convicción viene de la palabra. Oye bien, la convicción determina lo siguiente. La convicción determina lo siguiente.
Uno, la convicción determina quiénes somos. Ahí va a determinar, cuando tú tienes convicción, va a determinar quién tú y yo somos. Va a determinar cómo actuamos. Porque si tenemos convicción y viene de la palabra de Dios, vamos a actuar como dice la palabra. Y vamos a hacer lo que dice la palabra. Nuestra convicción determina nuestra reacción a los retos de la vida. Nuestra convicción determina nuestra reacción a los retos de la vida. Los retos de la vida hay que estar preparado porque no son negociables. Van a venir, no hay manera de evadirlo. ¿Cómo tú lo haces? Tiene primeramente adaptarte. Segundo, ajustarte. Tercero, tú tienes entonces que, ¿cómo se dice? Eh, Enfrentarlos para poderlo vencer. Ellos van a venir, ellos van a venir. Tú vas a tener que adaptarte, ajustarte, improvisar y al final tú tienes que conquistar. O sea, los retos de la vida nos hacen cambiar los planes, pero Dios nos hizo a nosotros, dice la Biblia, Romanos 8, más que vencedores. Entonces nuestra convicción, la convicción que tú tienes de la palabra de Dios, determina tu reacción a la vida o a los retos. Eso de que hoy tú estás fuerte, el domingo tú estás fuerte porque estaba en un grupo de hermanos y la gloria de Dios estaba ahí en el templo y ya el lunes tú estás todo despatarrado, todo despelucado, ya los cabellos cayéndose y todo. ¿Qué convicción tú tienes? ¿Qué convicción tú tienes? No está determinando que tú tienes ninguna convicción porque tu reacción está siendo negativa. Las cosas no van a cambiar. Él dice, cuando pases por el fuego, no es si pasas. Cuando pases por las aguas, no es si pasas. Vamos a pasar. ¿Qué hace el agua? Te quita el oxígeno. El calor, el fuego también te quita el oxígeno. Aparte de que te quema. ¿Mm? Te pone una temperatura que no es la tuya. Eso es todo. El fuego consume el oxígeno. El fuego está hecho de tres cosas: calor, combustible y oxígeno. Entonces el fuego lo que hace es que te quita el oxígeno porque él lo consume y te aumenta la temperatura que tú no la puedes aguantar. Pero Dios dijo, yo le quito la intensidad al fuego. El agua, tú no fuiste hecho para respirar entre el agua. Tus pulmones no son para respirar en el agua. Los peces fueron, a menos que tú no seas anfibio. Entonces nuestra convicción determina nuestra reacción a la vida o a los retos de la vida. Número 4, nuestra determinación, nuestra convicción determina nuestro nivel de compromiso. Si tú eres un creyente y tú eres un K8, que cada 8 días tú vas a la iglesia y cuando te dicen algo tú no lo haces, tu convicción como que está rara, porque Dios no está separado de la iglesia. Dios no está separado de la iglesia, Dios no está separado de sus planes y tú tienes tus propios planes. Entonces, nuestra convicción determina nuestro nivel de compromiso. En el compromiso, déjame decirte que cuando tú y yo tenemos convicción, no comprometemos la convicción. La convicción no se compromete. No podemos, bajo ningún concepto, comprometer la convicción. De lo que tú estás convencido, tú no puedes dejar que nadie
te haga comprometerlo, porque tú tienes un compromiso con la convicción. Ella determina tu nivel. Ella nos va a decir a nosotros, cuando la comprometamos, qué nivel de convicción tenemos. Tú puedes estar en el grupo de las personas que estén, y ellos pueden estar haciendo lo que ellos estén haciendo, y tu convicción va a determinar qué tan comprometido tú estás. Y si vas a comprometer tu convicción. La convicción no, la palabra tú no la comprometes, tú te comprometes. Déjame decirte por qué razón a veces comprometemos nuestra convicción y cómo podemos contrarrestar estas cosas. Nuestro nivel de compromiso, dijimos que está determinado por la convicción que tengamos. A veces nosotros comprometemos nuestra convicción por, uno, inseguridad. Abraham lo hizo, ¿verdad? Comprometió la convicción que tenía de que Dios le había dicho que le iba a dar un hijo a través de Sara. Y la comprometió porque estaba inseguro, tenía dudas de que Dios lo iba a hacer. Otra cosa que comprometemos la convicción es por temor a fallar. Tenemos temor a Oye, si tú tienes convicción de una palabra de Dios, la palabra de Dios es infalible. Lo repito, la palabra de Dios es infalible. Lo primero es que tú debes de tener convicción de que Dios te dijo. Después que tú estés seguro que Dios te dijo, tú estás comprometido 100% a esa convicción. ¿Y sabe algo bueno de eso? Que también Dios está comprometido con su palabra. Dios no tiene compromiso contigo ni conmigo, para que no vaya a creer que Dios tiene un compromiso contigo. Dios está comprometido con su palabra. Y si tú te comprometes con la palabra de Él, vas a conseguir lo que la palabra prometió. Pero así, dingly dangling, porque tienes temor a fallar, no vas a conseguir lo prometido. Son de las cosas que nos hacen comprometer la convicción. Temor a fallar. Otra cosa es temor a ser rechazado. Y usualmente eso lo hacen cuando son nuevos creyentes. Yo conozco creyentes que ellos esconden la Biblia cuando van en la calle, para la iglesia, porque tienen temor a que los critiquen, que los rechacen. Tienen temor a que la familia los rechace. Y tú sabes que la familia rechaza a uno, tan pronto uno se convierte, ellos te rechazan, se ríen de ti. Pero el que se ríe de ti y no se convierte nunca, al final por la eternidad, va a tener que estar mirándote en la gloria con el Señor. No tengas miedo de ser rechazado. A Jesucristo lo rechazaron y tú no eres mejor que Jesucristo. Tú tienes que tener tu convicción y no comprometerla. No tengas temor a ser rechazado. Número 4, la gente compromete la convicción por la crítica. Me criticaron, me dijeron esto, dijeron lo otro. Cuando tú tienes convicción, tú no le pones atención a la crítica. Mira, en Primera de Samuel, capítulo 17, vamos a ver lo que la convicción hizo con David. ¿Y qué hace que la convicción sea como sea? Mira, David, voy a tomar a David como ejemplo. Podemos tomar bastante. Y lo digo porque David no le puso caso a la crítica. A David lo criticaron los hermanos primeramente. Empezaron los hermanos, lo criticó el rey y lo criticó el enemigo mismo. Oye, eso, hasta Goliat se le rió. Pero David no le paró, como dicen, a la crítica. O sea, no le importó la opinión de los demás.
Mira, 1 Samuel 17:33. Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Qué extraño, el rey exaltando al enemigo y minimizando al muchacho, o minimizando al rey. ¿Lo vio? Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. ¿Qué había dicho Dios de él? Tú eres rey. ¿Qué dice Saúl? Tú eres muchacho. Eso es lo mismo que te estoy diciendo. Que los que te critican no saben quién Dios ha dicho que tú eres. O no saben lo que tú crees que tú eres. Ahora, si tú crees igual que ellos, la crítica trabaja. Si tú no crees igual que ellos, la crítica no trabaja. David no le puso caso a eso. La convicción no le tiene miedo a nada. A nada. Mira, ahí mismo, 1 Samuel 17:11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Recuerda que David dijo, no tema nadie, nadie se asuste, no se asuste nadie. Ese filisteo yo me lo voy a comer. Otra cosa es que la convicción no trabaja con lo que se ve. El filisteo era grande, qué sé yo, ya te he oído eso varias veces, tú lo has oído. Pero David nunca mencionó que él era grande, ni miró su estatura, no se puso a mirarla. Mira algo lindo aquí. La convicción no se lleva de la crítica, lo único que hace es que hace planes con la victoria. Si tú vas al 46, 17:46, ahí mismo, de 1 Samuel, tú vas a ver que David le dijo lo siguiente al filisteo: Jehová te entregará hoy en mi mano, es un plan, y yo te venceré, es un plan, y te cortaré la cabeza, es un plan, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Eso es un plan que él está haciendo, y lo está declarando. La convicción declara lo que la palabra declara. No le teme a la crítica. Tú sabes que el filisteo dijo que lo iba a matar, ¿verdad? Ajá. El 44 dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Lo quiso intimidar. La convicción no se intimida. ¿Tú sabes por qué David no iba a morir? Mira, vamos por parte. En el capítulo 16, Dios dijo, me he provisto, número 1. Número 2, lo separé. Número 3, públicamente yo quiero que tú lo unjas. O sea, sepáralo. Ponle un signo, a un símbolo con David, que él es rey. David había sido separado, había sido preparado. Había una palabra que no se había cumplido en David, por eso Goliat no podía matar a David, porque había una palabra que no se había cumplido. Todavía no había llegado al trono, ¿y cómo que Goliat lo va a matar? Si Dios había dicho que él iba a ser rey. Por eso que te digo que la convicción no se lleva de lo que ve. Oye bien, David todavía no había sido rey, y Dios dijo que iba a ser rey. David había sido separado, David había sido elegido. Había un pacto futuro en David con Dios. Y por último, Jesucristo venía en la genealogía de David. O sea que nunca iba a morir antes de tiempo. La convicción determina lo que aceptamos, toleramos o soportamos. La convicción determina nuestras decisiones.
todas las decisiones que hagamos tienen que estar acorde con lo que la convicción que hemos recibido. Y por último, la convicción determina tu prioridad y la mía. ¿Qué es lo prioritario para ti? Está determinado por la convicción que tú tengas de la palabra de Dios. Eso determina a qué tú le pones prioridad. Si tú le pones más prioridad a una fiesta, quiere decir que hay palabra de Dios que tú todavía no lo has creído. Si tú le pones más prioridad a ciertas cosas que no la tienen, que no son ni siquiera eternas, ni tienen nada que ver con Dios, determina entonces que tú no tienes esa convicción personal y verdadera. Tú tienes una convicción colectiva, la convicción que tienen toda la gente que te rodea. Pero si tú tienes una convicción personal verdadera, eso determina tu prioridad. Dios te bendiga y Dios te guarde. Padre, gracias por este día y lleve esta palabra al corazón, al lugar que tenga que ir y que haga su propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidos mis hermanos y hasta la próxima semana.